Nos gozamos en saludarte, amado hermano y amada hermana, anhelando que la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo llenen tu vida y la vida de todas las personas que amas. Bienvenidos a las reflexiones de la lección número 11, llamada La unidad en la adoración. Qué alegría, mis hermanos. Qué gozo compartir con ustedes las reflexiones de la lección número 11, titulada La unidad en la adoración. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 14, 6 y 7: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. Te invito a hacer una corta oración. Amado Padre que estás en el cielo, gracias por ser nuestro Padre, gracias por ser nuestro Dios, gracias por tu palabra. En este momento pedimos que nos dirijas a toda la verdad por la gracia del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Para que haya verdadera adoración, deben estar unidos por lo menos 4 aspectos muy importantes, que son: primero, debe ser tributada al verdadero Dios. Segundo, debe ser tributada por un verdadero motivo. Tercero, debe ser tributada por un verdadero adorador. Y cuarto, pero no menos importante, debe ser dada al Señor de la manera que Él lo estableció, a la manera de Dios. Cuando alguien adora a Dios y lo hace de manera sincera, esto se ve reflejado en su vida diaria. Su carácter lo evidencia. Pero también cuando alguien adora a Dios de manera falsa, cuando alguien adora a Dios de la manera incorrecta o con un corazón no transformado, esto también se ve evidenciado en su carácter. El Señor dijo: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, o no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero recuerda, hermano, y recuerda, hermana, que no podemos hacer la voluntad de Dios si antes no somos hijos de Dios. Para hacer lo correcto, primero hay que ser correctos. Y nadie puede ser correcto a menos que haya nacido de nuevo en Cristo Jesús. Tomemos por ejemplo la vida del profeta Daniel. Este profeta evidenciaba en su carácter, en su vida, en su integridad, en su sabiduría, que adoraba al verdadero Dios. Otro ejemplo: cuando el pueblo de Israel adoraba a Dios con un corazón íntegro, cuando el pueblo de Israel andaba por el camino que el Señor le había trazado, se evidenciaba en su prosperidad espiritual, en su prosperidad física y en su prosperidad social. Los pueblos que estaban a su alrededor temían atacar a Israel. Veían en el pueblo de Israel un pueblo ejemplar, un pueblo al que había que respetar, pero también había que imitar. Pero cuando el pueblo de Israel se iba tras los ídolos, abandonaba la palabra del Señor, se degradaban, se volvían malos hijos, malos esposos, malos padres, y llegaban al punto de ofrecer sus hijos a los demonios. Se degradaban tanto que habían relaciones íntimas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y hombre con animal, hombre con bestia. Qué triste es cuando el hombre se aleja de la verdadera adoración. De manera, mis hermanos, que nuestro carácter es una evidencia de si estamos adorando a Dios como Él lo requiere, de la manera sincera como Él espera que lo adoremos, o si estamos adorando a Dios de una manera hipócrita o falsa. Recuerden que el carácter es definido por el espíritu de profecía como la suma de pensamientos, palabras, acciones y sentimientos. Ese es el carácter.
¿Cómo son tus palabras? ¿Reflejas a Cristo en tus palabras? ¿Cómo son mis palabras? ¿Reflejo a Cristo en mis palabras en mi diario vivir? ¿Cómo son mis pensamientos más íntimos? ¿Limpios? ¿Puros? ¿Tienden a glorificar a Dios? ¿Cómo son los sentimientos que albergo en mi ser? ¿Humildes? ¿Mansos? ¿Puros? ¿Verdaderos? ¿Cómo son nuestros actos? Ese es el carácter. La suma de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Que el Señor nos ayude a ser verdaderos adoradores para que el carácter refleje la luz de Dios. El Señor quiere ayudarnos a ser verdaderos adoradores para que el carácter nuestro refleje su carácter. Recuerda, mi hermano, que nos volvemos semejantes a aquello que adoramos. Y aquello que adoramos es aquello que más contemplamos. Quisiera compartir contigo un pasaje cortico del Espíritu de Profecía con respecto a la contemplación. Permíteme leerlo de manera literal. Es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes a lo que contemplamos. El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Patriarcas y Profetas, página 79. La matutina en los lugares celestiales del miércoles 19 de junio nos dice lo siguiente: cuando el amor de Jesús es el tema de contemplación, las palabras que salgan de los labios humanos estarán llenas de alabanza y de acción de gracias a Dios y al Cordero. Amén. En la vida diaria del verdadero adorador se ve la imagen de Jesús, se ve la imagen del Padre Celestial. Donde quiera que se manifiesta el reino de Dios, hay adoración voluntaria y gozosa por parte de las criaturas hacia Dios. El plan que Dios tiene con su iglesia es manifestar en la iglesia su carácter, su amor, la evidencia del poder transformador de la sangre de Cristo Jesús. Cuando la iglesia primitiva recibió el Pentecostés o recibió el don del Espíritu Santo en su plenitud, en esa iglesia todas las personas podían ver el sello del amor celestial, podían ver la unidad indivisible que se produce como fruto de la verdadera adoración. La iglesia primitiva se deleitaba, se gozaba en adorar al Señor porque había visto su gloria, porque había visto al Señor en carne, porque había visto el poder transformador de Dios obrando en la experiencia de cada miembro de esta iglesia. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! Dios quiere hacer eso en tu vida. Para que haya verdadera adoración, ustedes y yo debemos ver la gloria de Dios. Dios estableció su iglesia para ser casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios especiales, aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Cuando alguien ha visto la gloria de Dios, ha sido transformado por su gracia y ha recibido el don del Espíritu Santo, se convierte en un adorador, y las marcas de ese adorador son su humildad, su obediencia, su gozo y su alabanza, su adoración al Dios del cielo. Adorar es rendir culto, obediencia y reverencia voluntaria al Dios verdadero. Y esto no es algo que se realice solo en el templo o en algún lugar de reunión, sino en todo lugar y en cada circunstancia que el cristiano le toque experimentar. La adoración celestial, presentada en Apocalipsis capítulo 4 versos 10 y 11 y Apocalipsis 5 verso 9, nos muestra la reverencia, el respeto y las razones con las que se ofrece la adoración al Dios Altísimo. A Dios se lo adora con profunda reverencia porque Él es santo, porque es digno del más alto honor y respeto. Y se lo adora con absoluta devoción porque es digno de todo nuestro amor, por cuanto es nuestro Creador y además nuestro Redentor. A Dios se lo adora en la hermosura de la santidad. Y se lo adora con absoluta devoción porque es digno de todo nuestro amor, por cuanto es nuestro Creador
y además nuestro Redentor. No dice que en la hermosura de nuestra santidad, porque Dios requiere que la adoración sea perfecta, y el hombre no tiene hermosura en la santidad. Naturalmente, nosotros tenemos hermosura en el pecado, si se le puede llamar así. Para que haya hermosura en la santidad y podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, necesitamos haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal y poder decir con el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora el que adora en mí es Cristo, y por lo tanto soy santo no solamente cuando canto, no solamente cuando estoy en el púlpito, no solamente cuando estoy predicando. Soy santo en todo lugar donde me desenvuelvo, porque ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ese es el ideal de la verdadera adoración. Adorar a Dios en la hermosura de la santidad es vivir todos los días de nuestra vida, ya no en nosotros, ya no en nuestro yo, ya no en nuestras costumbres, ya no en nuestras tendencias, sino ahora vivir en Cristo Jesús, en su vida, en su santidad, en su forma de hablar, en su forma de mirar, en su forma de pensar, en su forma de sentir. Esto solamente se puede en Cristo, que nos fortalece. Para ti y para mí es imposible, pero todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Patriarcas y Profetas nos dice lo siguiente, permíteme leerlo. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Patriarcas y Profetas, páginas 12 y 13, capítulo El origen del mal. Este pasaje nos muestra que la verdadera adoración debe estar basada en una correcta comprensión del carácter de Dios. Lo que quiere decir que antes que tú y yo podamos adorar a Dios, debemos conocerlo tal como Él se revela en la naturaleza, en la Biblia, en el espíritu de profecía y sobre todo en la vida de Cristo Jesús. Antes de eso, no podemos adorar a Dios de manera genuina. El ser humano admira la belleza. Cuando nuestros ojos contemplan algo bello, realmente bello, lo que sale por nuestros labios normalmente es una frase que no tiene traducción, pero que todo el que la escucha sabe lo que significa. ¡Wow! Es una expresión de admiración, de profunda admiración. Generalmente, conscientes o inconscientes, le rendimos adoración a aquello que consideramos glorioso, grande o digno de admiración. Por ello, necesitamos un cambio de corazón, para que no seamos engañados por la falsa gloria. Debemos recordar que después del pecado, nuestros sentidos han sido tergiversados. Ahora nuestros ojos pueden ver como bello algo que no es bello. Pueden ver como agradable algo que no agrada a Dios y por lo tanto nos degrada a nosotros. Nuestros sentidos están tergiversados después del pecado. Por eso necesitamos ver como Dios ve. Y para ver como Dios ve, necesitamos un cambio de mente, un cambio de corazón, que Él lo puede obrar. Solo Cristo lo puede obrar, pero necesita que nosotros permitamos que lo haga. Él quiere hacerlo, pero para poder hacerlo, para poder llevar a cabo esa transformación en nuestra vida, necesita que le digamos: Señor, yo quiero, por favor, ayúdame. Yo quiero decirle al Señor. ¿Tú también? Díselo hoy mismo. Necesitamos urgentemente un cambio de patrones, un cambio de visión, un cambio de sentimientos, un cambio de corazón. Satanás lucha por engañar nuestros sentidos y presentarnos objetos terrenales en los cuales basar y depositar nuestra admiración, y de esta manera robarse la gloria que solo le pertenece al Creador y Redentor. Por un lado, engaña nuestros sentidos, haciéndonos admirar y amar personas y cosas que no merecen nuestra admiración ni nuestro amor, y por otro lado, presenta a Dios con características crueles y perversas, de tal manera que el ser humano no desee conocerlo ni obedecerlo.
Y todo esto se va a definir dependiendo a quién escuchemos más. Recuerda, mi hermano, que Satanás tiene sus medios de difusión a través de los cuales le dice a la gente que Dios no es bueno o que Dios no existe. Satanás tiene sus medios de difusión mediante los cuales hace famosa su tesis en contra de Dios. Películas, novelas, filosofías humanas, conversaciones triviales, malas amistades, chismes, entre otros muchos aspectos, hacen que Satanás haga famosa su tesis en el corazón de muchos de nosotros. Si decidimos escucharlo, si decidimos invertir nuestro tiempo para ver todas estas cosas, terminaremos creyendo la tesis del diablo. Pero también recuerda que Dios tiene sus medios de difusión a través de los cuales nos muestra la verdad y nos hace libres. La Biblia, el espíritu de profecía, la naturaleza, la vida de Cristo. Qué bueno que cada día dedicáramos una hora de ese día para contemplar la gloria de Dios. Especialmente, aconseja el espíritu de profecía, meditar en las últimas horas de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Por qué debemos contemplar a Jesús? Porque contemplando a Jesús nos damos cuenta de las mentiras del enemigo. Porque contemplando a Jesús conocemos el verdadero carácter de Dios. Vemos a Dios humillado. En vez del hombre humillarse, Dios se humilla. Humillarse significa bajar hasta lo más profundo, bajar hasta el polvo. Y eso hizo Dios. Bajó hasta el polvo de la tierra. Bajó hasta la tumba para mostrarte el verdadero carácter del Creador, para lograr despertar en ti y en mí esa admiración que nos va a llevar a adorarlo por amor, por gratitud, por reverencia, por respeto. El que contempla a Jesús termina siendo un verdadero adorador, porque no puede resistirse al cambio. Cuando ve a Jesús como un cordero, en silencio ante sus trasquiladores, no quiere levantar su voz ni siquiera contra aquellos que lo ofenden. Entonces el que contempla a Jesús termina pareciéndose a Jesús. Mateo 5:8 dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nadie puede adorar de manera real, honesta y genuina si primero no ha visto a Dios en la hermosura de su santidad. Y nadie puede ver a Dios si no ha recibido un limpio corazón. Tener un corazón limpio significa haber recibido a Jesús como Salvador y permitir que Él limpie nuestra conciencia, nuestro intelecto y nuestras obras. El comentario bíblico adventista dice, comentando este pasaje: los de corazón limpio han abandonado el pecado como principio gobernante de su vida, y su existencia está enteramente consagrada a Dios. Romanos 6, 14 al 16, Romanos 8, 14 al 17. El tener limpio corazón no significa que la persona no tenga ningún pecado, pero sí significa que sus motivos son correctos, que por la gracia de Cristo se ha apartado de sus errores pasados y que prosigue hacia la meta, hacia la perfección en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versos 13 al 15. Cuando hemos recibido un corazón limpio, entonces nuestros ojos pueden ver a Dios tal como Él se revela en su palabra, y ante esta comprensión el alma se humilla. El corazón reconoce la fealdad del pecado, y el ser entero contempla la bondad de Dios, ante la cual nace la verdadera adoración, como fruto de comprender que Dios es bueno, justo, misericordioso y santo. La hermana de White dice lo siguiente: mientras más íntima y continuamente contemplemos a nuestro Salvador, menos procuraremos aprobarnos a nosotros mismos. El verdadero adorador siempre tiene conciencia de su pequeñez, porque el verdadero adorador, por estar tan cerca de Jesús, refleja la humildad de Jesús. El que capta un destello
del incomparable amor de Cristo, compara todas las otras cosas como pérdida y considera al Señor como el principal entre 10,000. Cuando los serafines y querubines contemplan a Cristo, cubren su rostro con sus alas. No despliegan su perfección y belleza en la presencia de la gloria de su Señor. Cuán impropio es, pues, que los hombres se exalten a sí mismos. Review and Herald, 25 de febrero de 1896. Cierro comillas. Quien contempla a Dios con un corazón limpio, ve su gloria, y ante su gloria el corazón humano se humilla y dice como Pablo: ¿qué quieres que haga, Señor? El alma que contempla a Dios como Él es, no puede evitar adorarlo, servirlo, amarlo y obedecerlo con disposición voluntaria y gozosa. Por esto, hermanos, no debemos adorar a Dios ni por miedo ni por interés. Adorarlo por miedo sería decir: yo sigo a Dios porque no quiero morir eternamente, o yo sigo a Dios porque no quiero que Él me castigue. Adorarlo por interés sería decir: yo oro y leo la Biblia para saber mucho y que los demás sepan que yo sé mucho. Yo oro y leo la Biblia y voy a la iglesia porque quiero que Dios me dé una corona bien grande, la más llena de estrellas posible. No adoramos a Dios ni por miedo ni por interés. Lo adoramos por lo que Él es. Lo adoramos por lo que Él ha hecho por nosotros. Lo adoramos con sinceridad y humildad. Hay una canción cristiana muy bonita que dice: si no hubiera sido a preparar una gran mansión, igual yo te amaría, porque todo lo que has hecho en mi existir bastaría. Adoramos a Dios por lo que Él es y por lo que hace por nosotros. Él no está obligado a bendecirnos. De hecho, si fuera por merecimiento, lo que merecemos es el castigo, pero en vez de ello, Él nos da su amor. En vez de ello, nos da su bendición, su gracia, y en respuesta a esta grandeza de su amor, nosotros le damos nuestra adoración, nuestra admiración, nuestra contemplación, nuestra obediencia. Amén. Si alguien adora a Dios por miedo o por interés, esto evidencia que todavía no conoce a Dios. Pero hay esperanza para ti y para mí. El que cree verá la gloria de Dios. Tú y yo podemos pedirle: Señor, no te conozco, porque tengo miedo a la muerte, porque te sirvo por interés. Cambia mis motivaciones. Quiero servirte porque tú me amas. Quiero servirte porque tú eres Dios, mi creador y mi redentor. Cambia mi corazón. Cambia mi mentalidad. En el nombre de Jesús. Y Él lo hará. Cristo es el autor de la verdadera adoración. Doquiera que se practique la verdadera adoración, hay bendición, paz, acuerdo, orden, prosperidad en todos los sentidos. Satanás es el autor de la falsa adoración. Y ojo, que la falsa adoración tiende a parecerse mucho a la verdadera. Así lo planeó Satanás para lograr confundir a la mayor cantidad de personas posibles. Doquiera que se practique la falsa adoración, hay engaño, hay mentira, hay degradación, hay división, hay peleas, estafas y errores doctrinales. Existen muchas personas que están convencidas que adoran a Dios, pero que sin embargo están engañadas. Dios aborrece la falsa adoración, porque esta es una expresión de rebelión y odio contra su plan de salvación. La falsa adoración es el plan de perdición ideado por el diablo para llevar a las criaturas a rebelarse en contra de su Creador y finalmente llevarlas a la condena eterna. La falsa adoración consiste en poner a la criatura en lugar de Dios, desplazar a Dios de su lugar de soberano y poner al hombre en ese lugar. Si la verdadera adoración dice que debemos reverenciar a Dios, la falsa dice que debemos reverenciar a los hombres. Si la verdadera adoración dice que debemos obedecer a Dios, la falsa dice: obedece al hombre, no obedezcas a Dios. Cuando la verdadera adoración dice que debemos amar y servir a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos,
La falsa adoración dice que debemos servir a quien nos pueda devolver el favor y a nuestro enemigo debemos humillarlo, maltratarlo y darle una doble medida del dolor que él nos dio. La falsa adoración se centra en agradar las pasiones, los gustos y los deseos del hombre, exaltando siempre la voluntad del hombre por sobre la voluntad de Dios. En palabras más, palabras menos, sabemos que somos falsos adoradores. Cuando sabemos lo que es bueno, decidimos hacer lo que es malo, solo para agradarnos a nosotros mismos, aún sabiendo que desagradamos a Dios, y con ello le hacemos daño a los demás y a nosotros mismos. Hablemos un poco de lo que es el temor a Dios o temer a Dios. El temor a Dios implica por lo menos tres aspectos generales, que son amor, reverencia y profundo respeto a su presencia y a sus consejos. Algunas personas, por el hecho de saber que a Dios no se le tiene miedo, se van al extremo de tratarlo como a un igual. Pierden por completo el sentido de reverencia y respeto hacia el Señor, y esto los lleva a tomar muy livianamente los mandamientos de Dios y en muchas ocasiones a jugar con el pecado. El mensaje del primer ángel nos invita a temer a Dios y a darle gloria, siendo conscientes de que Él es el juez de toda la tierra y el creador del universo, y que además la hora de su juicio ha llegado. El lenguaje del primer ángel nos invita a tomar muy en serio el mensaje de Dios y a escudriñar a fondo nuestra vida para confesar nuestras faltas y abandonarlas antes que sea pronunciada la palabra consumado es. El que sea injusto siga siendo injusto, y el que sea justo siga siendo justo. El temor a Dios se manifiesta en el reconocimiento de que Él es el Dios Altísimo, de que su palabra es verdad y por ello lo amamos y obedecemos sus mandamientos. Cuando alguien hace este reconocimiento, vive consciente de la presencia de Dios en su vida y procura honrar esa presencia con sus palabras, sus sentimientos, sus pensamientos y sus acciones. Temer a Dios es reconocer que Él es el creador y dueño de nuestra existencia, de nuestra vida, que siempre está presente en todo lugar, y por ello le amamos, lo respetamos y guardamos sus mandamientos con temor y temblor y gozo en el Señor. Dios es la fuente de la verdad. Toda verdad que proclama la Iglesia debe estar afincada en un escrito está. Si la Iglesia cree en lo que dice la Biblia, entonces la Iglesia estará unida en torno a la verdad. Si la Iglesia rechaza la verdad bíblica, así sea en un solo punto, entonces estará unida en torno a la desobediencia. Como individuos, debemos saber que hay dos formas de escudriñar las Escrituras, una a la manera de Jesús y otra a la manera del diablo. Quien se acerca a la Biblia, siguiendo el ejemplo de Jesús, dirá junto con él: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». También dirá que la palabra de Dios está en el centro de su corazón y que por ello la pone por obra. La correcta forma de estudiar la Biblia es con un espíritu humilde y que busca conocer a Dios y su voluntad para obedecerle y servirle con sinceridad. Quien se acerca a la Biblia siguiendo el estilo satánico, la lee para acusar a otros con ella, para interpretarla de acuerdo a su conveniencia y para presumir que sabe más que los demás. La Biblia debe reprender mi pecado personal, y si yo soy un verdadero adorador, debo humillarme ante esta revelación y decir: Señor, yo soy pecador. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando leemos la Biblia con oración, la palabra de Dios nos capacita progresivamente para ir creciendo como verdaderos adoradores. Hablemos un poco de la oración en el contexto que la lección nos habló. Dios se deleita en recibir nuestras oraciones sinceras. Ama tener comunión con nosotros. Una de las oraciones que más agradan a su alma es la oración intercesora.
aquella que pide a Dios por el bienestar de todos y no solo del individuo. ¿Por qué agrada tanto la oración intercesora al Señor? Porque la oración intercesora, cuando es sincera, evidencia que la persona se está pareciendo cada vez más a su Creador. Dios se deleita en dar, se deleita en hacer felices a los demás. Su gozo es pensar en sus hijos para darles lo mejor. Quien ora por su prójimo pidiendo bendiciones abundantes para el prójimo, está participando de la naturaleza de Dios. Y Dios es honrado cuando su carácter se reproduce en sus hijos. Moisés oró pidiendo a Dios que perdonara la vida y el pecado del pueblo de Israel, y Dios se agradó profundamente en esta petición. Elías oró para que Israel pudiera reconocer que solo Jehová es Dios, y Dios le respondió esta oración con fuego del cielo. Job oró por sus amigos acusadores, y Dios escuchó su oración y le restituyó el doble de lo que había perdido. El profeta Daniel oró por sus compatriotas rebeldes y se identificó como transgresor, y Dios le respondió asegurándole que él era muy amado y que respondería a sus plegarias para bien de Israel. Y es que el verdadero adorador se parece al Dios a quien adora. Adorar es amar, respetar y obedecer a Dios por lo que Él es. Y alabar a Dios es dar a conocer su grandeza, su amor, su poder en nuestra vida, en nuestra experiencia diaria. Dios te bendiga, hermano y hermana. Nuestro gran anhelo es que el Señor Jesucristo venga pronto, y por eso decimos, Maranata, Cristo viene. Dios te guarde. Hola amigos, bienvenidos a su canal En Defensa de la Fe. Un canal, una misión, anunciar la verdad presente, decirle al mundo que Cristo viene pronto. Te invito a suscribirte a nuestro canal En Defensa de la Fe, activar la campanita para que te lleguen nuestros videos.